En la primera parte de esta video clase número 2, hicimos un análisis general de las formas discursivas y caracterizamos también de modo global el discurso. En lo que sigue vamos a especificar algunas partes del discurso, cuál es su estructura, es decir, la estructura de los textos académicos, porque debemos recordar que yo estoy utilizando la palabra discurso como sinónimo de texto. Vimos entonces que el discurso se concreta en textos que, según sus características y sus soportes, pueden ser textos orales, textos orales y textos escritos. Igualmente, estos se pueden subdividir todavía en otro conjunto de textos como son la conversación, la charla, el sermón, la exposición, la clase, hablamos del diálogo, incluimos el discurso político también y vimos los textos administrativos, los personales, los familiares, los literarios y centramos nuestra atención en los textos académicos porque constituyen nuestro objeto específico de estudio en este curso. A continuación vamos a ver algunos aspectos de lo que es este tipo de textos. Hablemos primero que entre las múltiples estructuras que tienen los textos académicos, vemos que son como una especie de caja china en la cual una estructura más pequeña se va envolviendo en otra más grande y así sucesivamente. Entre la estructura importante del texto académico que es bueno analizar y conocer, pero sobre todo dominar desde el punto de vista de la habilidad para escribir, tenemos que se compone de sintagmas, de frases. Estas frases se combinan o se estructuran para formar oraciones. Las oraciones se combinan y se estructuran para formar párrafos. Y aquí yo quiero encerrar la palabra párrafo porque es la más importante desde nuestra perspectiva teórica sobre el discurso. Y los párrafos estructurados forman segmentos que a su vez constituyen lo que nosotros llamamos el discurso. Vamos a ver en esta otra parte de la clase todos esos aspectos o los aspectos relacionados con la teoría del discurso. Síganme, por favor. Una de las estructuras importantes de un texto, independientemente del tipo de texto que sea, si es texto escrito, es su estructura lingüístico-gramatical. Ahí yo he puesto que va digamos, de lo simple a lo complejo, pero no viene todavía lo más simple, porque acuérdense que un texto se organiza de letras. Las letras se combinan para formar sílabas. Las sílabas se combinan para formar palabras. Y las palabras se combinan para formar oraciones y para formar frases. En este caso yo he puesto, en lugar de oraciones, he puesto que uno de los primeros, de las primeras capas de la estructura del discurso son los sintagmas. Luego están las frases, las oraciones, los párrafos y los segmentos. Esto es como a un mayor nivel de generalidad. Nosotros comenzamos con cosas muy puntuales hasta ir profundizando. Por eso yo he puesto esa figura, porque vamos viendo que allí vamos llegando a un nivel mayor de profundidad. Lo más profundo y lo más complejo de un discurso o de un texto son sus segmentos. Y luego resulta que el texto es el resultado de la combinación inteligente e intencionada de una serie de sintagmas, frases, oraciones y párrafos. Yo quiero señalar en este caso que nos vamos a centrar bastante en este curso a estudiar el párrafo,
porque el párrafo es la unidad, a mi modo de ver, la unidad más importante para la construcción de un discurso. Entonces, de nada nos sirve ser buenos en la sintaxis, saber cómo se organiza una oración, qué parte lleva, cuál es su sintagma nominal, su sintagma verbal, cuál es su circunstancial de modo, tiempo y todas esas cosas. De nada nos sirve eso porque son segmentos aislados cuando no los podemos combinar de forma inteligente. Igual con las frases, igual con las oraciones, que para Bakhtin las oraciones solo son simples abstracciones que no sirven para mucho mientras no las convirtamos en enunciado. Entonces vamos a estudiar nosotros en este curso, vamos a detenernos bastante en el párrafo y en el texto completo a través de sus diferentes segmentos. ¿Cómo vamos a segmentar un texto? Porque en todo eso hay una intrincada relación para que un texto pueda significar y pueda tener coherencia. Vamos a ver entonces la teoría del párrafo y vamos a trabajar en ello para tratar de ver de qué manera podemos producir buenos párrafos para producir textos decentes. Otra estructura del discurso o del texto tiene que ver con la estructura como documento. Entonces ya vimos, en esto hemos visto una estructura, digamos, la estructura lingüística, pero también podemos ver una estructura como documento, porque la forma de estructurar un texto es también muy importante porque tiene que ver con la organización de los segmentos y la organización de las ideas. Ahora yo ya he pasado, sin decirlo, a pensar en los textos académicos. Ya delimité nuestro objeto de estudio en esta materia y ahora nos vamos a referir a los textos académicos. Los textos académicos, si bien existe una diversidad de ellos, pero comparten algunos elementos comunes. Y esta es una estructura que a mi modo de ver es común a todos los textos que pretendan ser académicos. Veamos que tiene como una especie de triple estructura un documento, o sea, un texto académico. Y es, generalmente hay una introducción, un desarrollo o cuerpo y un cierre. Esos tres elementos de la estructura son como determinantes para lograr una buena comunicación de nuestras ideas a través del texto. La introducción, podemos incluir allí lo que es el título. El título es la etiqueta que nosotros le ponemos a nuestro texto. Incluye también el tema, es decir, de lo que vamos a escribir o a hablar, lo digo hablar entre comillas. Incluye el problema, que son las preguntas que yo voy a resolver en mi texto o las ideas que voy a defender en mi texto. Incluye también los objetivos, es decir, para qué yo estoy escribiendo ese texto, porque recuerden que les dije, un texto académico o un texto es algo que tiene una intencionalidad. No es solo suponer esa intencionalidad. Los textos académicos que son buenos deben explicitar esa intencionalidad a través de los objetivos. Y luego también se explica para claridad de los lectores, porque recuerden que estamos escribiendo para los lectores, se explica la estructura del documento. Eso se hace en la introducción. Por lo menos es el enfoque que yo asumo a la hora de enseñar y a la hora de hacer mis trabajos o mis artículos o mis libros. Luego, en el desarrollo del cuerpo o cuerpo del texto, nosotros debemos explicar el enfoque, desde dónde vamos a hablar. Generalmente cuando escribimos nosotros debemos tomar partido por un enfoque teórico y ese lo debemos hacer patente y lo debemos explicitar para que nuestro lector
no se ande preguntando o adivinando desde dónde le estoy diciendo lo que tengo que decirle. Luego también tengo que describir brevemente los materiales que utilicé y los métodos que apliqué, tanto para la recogida de datos como para el análisis de los datos. El otro elemento importante es el análisis de los datos. Yo tengo que analizar los datos, luego también abrir un espacio para la discusión, que yo escribo algo sobre, digamos, cómo estoy yo pensando la problemática que encontré y cómo la estoy explicando, qué explicaciones puedo darle a algunos aspectos que no cuadran o algunos aspectos que me cuadran mal o las objeciones que pueden tener los lectores o la discusión que yo tengo con las otras fuentes que yo leí, porque resulta que, por ejemplo, un autor que ya escribió sobre mi tema dice algo diferente a lo que yo encontré. Entonces allí lo que establezco yo es un diálogo con ese autor para refutarlo, para confirmarlo parcialmente o para confirmarlo completamente. A eso se le llama discusión. O sea, una discusión no es solo que yo me ponga a pelear con alguien aquí hablando. Esa es una forma de discusión. Una discusión también es una forma de diálogo en el cual lo que tratamos es de comprender al otro y comprendernos nosotros a través del otro. Luego también ese discurso tiene un cierre. Es muy complicado, digamos, tratar de hacer un texto académico sin un cierre. Si nosotros dejamos el texto hasta la discusión, queda como una cosa en el tintero, como una canción que nunca se termina, o como una novela de Mario Benedetti que se llama Primavera con una esquina rota. En esa obra uno se queda esperando el final, o como sucede también con Rayuela, que uno se queda esperando los finales y esos finales nunca llegan y uno tiene que construirlos. Por supuesto, en la literatura eso es válido y además es una tendencia bien importante en la literatura posmoderna. Sin embargo, eso no es lo deseable en un texto académico. Un texto académico debe tener un cierre y ese cierre debe ser claro. Entonces, ¿dónde se ve el cierre? Se ve en las conclusiones y en las recomendaciones según sea el caso. Yo no estilo, digamos, asesorar a las personas a que den recomendaciones en un trabajo de investigación, por ejemplo. Pero dependiendo del tipo de texto académico, pues uno puede hacer recomendaciones. Quiero compartir con ustedes este pequeño ejemplo de un texto académico, porque lo que yo les acabo de explicar está aquí ya concretado en un texto académico. Este es el esqueleto de un texto, de un artículo científico que acabo de escribir y me acaban de aprobar para publicar. Va a salir publicado en este número de la revista Redicet, que es del doctorado en educación de nuestra facultad. Y los lectores me lo aprobaron con algunas observaciones que ya superé y esperamos que pronto salga a la luz ese segundo número de la revista. Este es un artículo académico. Tiene, como les decía, un texto académico, tiene introducción, desarrollo y cierre. Veamos si yo estoy practicando lo que predico. Veamos si tiene esas partes mi texto académico que es un artículo científico. Bueno, en la introducción debería tener un título, el tema y la problemática. Entonces, yo aquí solo he puesto el esquema, pero el título se llama Los derechos humanos como contenido curricular en la formación de profesionales de la educación de la región centroamericana. Ese es el título que yo voy a desarrollar. El título tiene que ser, sin ser preciso, tiene que dar una sugerencia del tema que voy a hablar. Entonces, el título casi me dice sobre qué tema estoy hablando. Y yo estoy hablando de los derechos humanos en la educación, o por lo menos en el currículo universitario. La introducción me decía ya que debe llevar el tema, debe llevar esto y debe llevar el problema. Generalmente un problema se concreta en unas preguntas de investigación.
Entonces, ahí en la introducción lleva un desarrollo y luego lleva después las preguntas, o sea, una argumentación y las preguntas. Yo he puesto ahí solo las preguntas de investigación que son el verdadero problema. Dice ahí, es parte de la educación en derechos humanos de los contenidos, es parte la educación en derechos humanos de los contenidos curriculares intencionados en los planes de carrera de las instituciones formadoras de profesionales de la educación. Eso es lo que yo no sé y lo que iba a indagar. La otra pregunta dice, si esto es así, ¿cuáles son algunas tendencias de la enseñanza de los derechos humanos en el nivel universitario como concreción de las políticas educativas y curriculares de la región? Yo he dejado esas preguntas así porque incluso hasta los errores de forma quiero que ustedes vean. Estoy utilizando derechos humanos en el título con mayúscula inicial y en las demás con minúscula. Y eso el lector me lo observó y me dijo que lo corrigiera. O uso mayúscula o uso minúscula. Para que vean ustedes que uno no escribe lo que le da la gana, sino que pertenece a una comunidad y tiene que ser receptivo a esa comunidad. Y luego incluyo una explicación, porque a eso se le llama honestidad intelectual. Uno tiene que ser intelectualmente honesto cuando escribe. Fíjense que a mí me pidieron una participación en Honduras, fue de las últimas veces que yo salí, antes de la pandemia, que fuera a dar una conferencia a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la cual, por cierto, me fue muy bien y me trataron bien. Y yo iba a hablar sobre los derechos humanos, la enseñanza de los derechos humanos en las carreras de educación de Centroamérica. Y me puse a trabajar esto y me salió una conferencia que me gustó bastante. Y dice, una primera versión del trabajo fue leída en el Encuentro Centroamericano de Facultades que forman profesionales en el campo de la educación, realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, los días 14 y 15 de noviembre de 2019. O sea, yo estoy diciendo cuál es el antecedente de mi trabajo. Y esa conferencia la convertí entonces en un artículo científico porque seguí buscando información y es el que va a ser publicado. Pero no es el artículo lo primero, hay una primera versión. A eso se le llama ética de la escritura académica y también se le llama honestidad intelectual. Quiero que quedemos, también quiero comentar que uno tiene que ser intelectualmente honesto, no cortar y pegar, no plagiar, no plagiarse uno mismo. Eso es importante para ustedes que van a comenzar a trabajar. Luego, la segunda parte, miren, están los elementos, materiales y métodos que son subtemas, resultados y la discusión. Si ustedes ven la parte más gruesa de este artículo es la cuestión de los resultados, porque ese subtema todavía se divide en subtemas, que son 5 subtemas en los que yo divido el cuerpo del trabajo. Ese es el cuerpo del trabajo. Entonces, introducción, cuerpo y cierre. Cuerpo o desarrollo, que tiene todos esos elementos. Luego la discusión de los resultados, es decir, qué significan esos resultados que acabo de mostrar y cuál es la discusión que podemos iniciar o qué podemos hacer ante esas cuestiones. Y qué dicen otros autores sobre el mismo tema. Y luego el cierre que dice a manera de conclusiones. Y otra cosa importante que podemos poner en el cierre son las referencias. Según lo que vamos a hablar y según mi punto de vista, que no es absoluto, pero que yo lo defiendo, no puede concebirse un texto académico sin un aparato crítico. Y la parte más importante del aparato crítico son las referencias. Los textos no nacen ni de mi buen nombre ni de mi genialidad. Alguien escribió sobre el tema antes que yo escribiera sobre el mismo. Y por lo tanto hay que buscar esos que escribieron y, digamos, montarse en ese trabajo, en ese aporte para seguir aportando. Pero no solo eso, hay que dar cuenta de esa gente que ella escribió. Hay que dar crédito a esa gente. Y tiene que ver también con la ética de la investigación y con la honestidad intelectual. Entonces, para mí, queda rechazado de plano un texto científico o académico que carezca
de referencias o de aparato crítico. Estas citas de autoridad tienen que ver con el carácter de interacción social, el carácter histórico y el carácter complejo y el carácter de un texto también como deudor de una tradición intelectual. Ahora, para tratar de un poco afinar nuestro oído y para tratar de establecer un marco teórico sobre el cual nos vamos a basar, quiero, para propósitos de este curso, establecer un marco conceptual que he tomado, muchos términos los he tomado del libro texto que ustedes tienen como base, porque como les he dicho, yo estoy siguiendo la tradición cubana y la teoría de Teun Van Dijk sobre el discurso. En ese sentido, quiero como hacer algunas precisiones de cómo vamos a entender algunos términos que vamos a utilizar en este curso. Vamos a entender entonces el discurso como una forma de uso del lenguaje, tal como lo establece Van Dijk. El discurso es una forma de uso del lenguaje por parte de un emisor para comunicar a otro, que es el receptor, algo, utilizando las reglas y las convenciones que el contexto exige. El producto del discurso son los textos. Me voy a detener brevemente porque allí esta definición yo la he adaptado de Van Dijk, pero le he agregado el modelo comunicológico que es receptor, emisor, receptor, mensaje y contexto. Es bien importante, esos términos son bien importantes. Yo que escribo el discurso soy el emisor. Tengo la intención de comunicarle algo a otra persona que es el receptor. Y para ello, como estoy utilizando la lengua escrita, voy a utilizar las convenciones de la lengua escrita que el contexto determinado exige. Cuando me refiero a un contexto es que si un texto es académico, el contexto es un contexto o una situación de actividad académica, de producción de conocimiento académico. Y el producto de del discurso, entonces son lo que yo les decía, los textos. Por eso es que yo llamo discurso o texto independientemente. ¿Y qué es un texto entonces? Digamos que lo vamos a entender como cualquier enunciado coherente. O sea, coherente quiere decir cualquier enunciado que tenga sentido, destinado a significar algo a los demás dentro de un determinado contexto. El texto puede ser, como ya lo vimos, oral o escrito. He subrayado la palabra escrito porque nosotros nos vamos a dedicar a estudiar los textos académicos de naturaleza escrita. ¿Qué es entonces un texto académico? Bueno, es una modalidad del texto, ¿verdad? Y es una unidad comunicativa organizada en torno a un tema o núcleo central relacionado con la investigación científica. Allí está donde va cambiando la cosa. El texto académico no es cualquier cosa, sino que está relacionado fundamentalmente con la investigación científica, uno, con la investigación o producción de tecnologías, con la técnica, con el conocimiento que se produce en las universidades, entre otros campos. Por ello, trata temas complejos, cuyo conocimiento se deriva de una condición esencial para escribir un texto académico. ¿Cuál es? La documentación. Para escribir un texto académico, lo primero que tengo que hacer yo es documentarme, es decir, realizar toda una investigación sobre el tema que yo tengo que escribir. No es posible escribir o producir un texto académico sin documentarme, porque la investigación es la condición de posibilidad en la construcción de un texto académico. Entonces, los textos académicos se dan dentro de una situación que es la situación académica.
y esa se define como un tipo específico de contexto que determina la intención y la finalidad de un texto. O sea, el contexto en el que se produce ese texto determina su intención y su finalidad. ¿Y cuál es la finalidad de ese texto? Bueno, en primer lugar, los textos académicos pretenden convencer, pero no convencer solo con figuras retóricas, sino que con datos, con información, con investigación, con resultados científicos. Además de eso, otra finalidad es demostrar dominio y conocimiento de un tema. Esa es otra finalidad de un texto. Por ejemplo, un examen de tesis o la presentación de una tesis. Yo no quiero convencer a nadie. Al menos quiero convencer al jurado. Pero la intención fundamental de una tesis es mostrar dominio o mostrar que yo he adquirido una maestría y una especialización en determinado tema o conocimiento. También hay otros objetivos de los textos académicos o finalidades, como por ejemplo yo produzco una ficha bibliográfica, que también es un texto académico, tal como yo la veo, un reporte de materia, son textos académicos y los objetivos son un poco diferentes, pero tienen objetivos. Hay que buscar esos objetivos. Luego, los objetivos son lo que un texto persigue: convencer, mostrar conocimiento, interesar al lector en un tema, vencer una carrera, determina también las características y estructura del texto. O sea, los objetivos de un texto determinan en gran manera su estructura y sus características, su estructura específica. Luego, veamos, esto es bien importante, ¿qué es una secuencia textual? En otros enfoques le llaman formas de expresión lingüística. Nosotros, siguiendo a Romeu, le llamamos secuencias textuales. ¿Y qué son las secuencias textuales? Son los fragmentos dentro de textos más largos que están presentes casi en todo texto de considerable longitud. Y estas secuencias textuales son cinco: el diálogo, la narración, la descripción, la exposición y la argumentación. Son de las que nos habla también Montolío. Esas secuencias textuales son muy importantes para reconocer los textos académicos. Las vamos a desarrollar poco a poco, pero por el momento solo les adelanto que no hay pureza en esas secuencias textuales, pero sí hay predominio de una sobre las otras. Todo texto puede tener todas esas secuencias. Sin embargo, dependiendo del tipo de texto, va a predominar una, tal como lo vamos a ver en otra clase. Y escritura académica es un proceso de elaboración de un texto en el que intervienen capacidades y saberes para la investigación, la sistematización de la información y la textualización. Subrayemos la palabra textualización porque es la palabra clave en este curso. ¿Qué vamos a hacer en este curso? Vamos a aprender a textualizar, es decir, a convertir mis ideas, mis pensamientos, mis saberes, mis aprendizajes en textos. A eso le voy a llamar yo la textualización. Y luego, pues vamos a hablar de los géneros textuales o de las formas discursivas, como llaman otros autores. Y digamos que los géneros textuales los vamos a entender como conjunto de textos que comparten una serie de rasgos, tanto de forma, por ejemplo, estructuras lingüísticas, fórmulas lingüísticas, convenciones, etcétera, como de contenido, y que se emplean en una misma situación comunicativa. Entonces, a eso le llamamos nosotros, con Montolío, que es otra autora que estudia el discurso, le vamos a llamar nosotros texto académico. Entonces, textos académicos son conjuntos de textos. Por ejemplo, cuando yo voy hablando de texto académico,
estoy hablando de un género textual. Cuando yo les hablé de textos familiares, de textos administrativos, en realidad les estaba hablando de géneros textuales. Bueno, hemos llegado al final de esta segunda videoclase. Espero haber sido lo suficientemente claro y que la clase no sea tan aburrida para que usted la pueda ver y vencerla. Y también quiero que estas clases sean como la construcción de un marco de referencia para las actividades prácticas que vamos a desarrollar en el transcurso de esta materia. Muchas gracias y que pasen un feliz día.